El Perú tiene 1.285.216 kilómetros cuadrados de extensión, donde obviamente tiene sierra y selva, ¿no? Cordillera de los Andes, por ejemplo. Esa es la cantidad que tiene adicionalmente a mar. Tiene un montón de mar. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque esa cantidad enorme, enorme que tiene Perú, hay que compararlo, por ejemplo, con Singapur, que no llega a los 1.000 kilómetros cuadrados, está como en 800 kilómetros. Si uno compara Singapur con Perú, por ejemplo, en comercio exterior, nos dan tanda, pero de una manera impresionante. Y teniendo Singapur más o menos 6 millones de población contra 35 de Perú, Singapur en la prueba PISA lidera por 2 años el primer lugar, siendo los campeones en matemáticas y el método Singapur, amén de haber mejorado incluso la esperanza de vida de su población. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tamaño de Perú es tan enorme que debería ser pues una potencia mundial, como ha dicho su presidenta en Davos, de una manera tan irresponsable y que denota que este país realmente tiene pues una doble cara, ¿no? Por un lado se vende como que tiene las mayores reservas internacionales de la región, cosa que es falso, porque a esas reservas hay que quitarle como 30.000 millones de dólares de obligaciones de corto plazo. Y eso se convierte en la posición de cambio, que es la forma como se mide la liquidez de los bancos centrales. O también se señala que tiene pues 20 años de inflación controlada, y eso no quiere decir nada, porque el ingreso per cápita del país es paupérrimo y su mercado laboral informal es inmenso, más del 70%. Su carencia de infraestructura es colosal. Perú es uno de los países que más ha sufrido la pandemia porque no tenía ni siquiera oxígeno para su gente, y un perverso presidente que debería ya estar en la cárcel y sigue haciendo de las suyas porque su sistema jurídico es obsoleto, pésimo, con abogados y fiscales que han estudiado en universidades de que la verdad son un desastre. Eso simplemente para poner un poco el perfil de Perú, que además se regodea con Machu Picchu y no capta ni siquiera 4 millones de turistas, ni 4, en todo el año. Y uno ve Francia, ve ¿cómo se llama? España, con más de 100 millones. Y Venecia con 40 millones. Entonces acá hay algo raro, pues cuando Perú dice que está en el mejor de los mundos, que su sistema financiero está acá, y cuando toditito el sector de las medianas y pequeñas empresas se le exige pagar intereses exorbitantes de entre 150 y 200%, cuando dicen que la inflación es 2%. ¿Y cuál es el truco? Mentirle a la gente con que el sector informal agiotista y terrible cobra 800% de crédito anual, lo cual es falso. Lo que simplemente hacen es anualizar una tasa del 20% que se cobra por 1 o 2 meses, eso es normal, indexar al año y obviamente te sale 800%. Pero no contentos con eso, agarraron el gota a gota colombiano, que es un desastre, que es una delincuencia terrible, hicieron lo mismo, lo anualizaron, según ellos, entonces ese sector informal delincuencial cobra más del 10.000%. Esa es la derecha peruana, pues, que maneja periódicos, que maneja televisión, que tiene periodistas mermeleros, y que en el colmo de los colmos se ha descubierto que el Instituto Nacional de Estadística está usando de año base para su proceso de producción el año 2007. Es decir, tiene 17 años que toma una estructura productiva que ya no existe. Porque Perú, por ejemplo, ha ingresado fuerte hace muy pocos años en el sistema agroexportador costeño, que más o menos ya lleva unos 10.000 o 12.000 millones de dólares de exportación, y eso puede ir arriba, porque solamente estamos hablando de 250.000 kilómetros de hectareaje, cuando Perú tiene en la costa como 1 millón. Y es extraordinaria la costa peruana, lo dicen los propios chilenos y colombianos. Es decir, hay un montón de cosas que Perú puede hacer, pero evidentemente si siguen creyendo que tienen pues el dorado, como en la época de España, que tienen cobre, cobalto, plata, oro, se llenan la boca. Pero lo concreto es que su producción es casi
nada. Hicieron un aeropuerto hace poco, todavía no lo pueden inaugurar, porque son tan, pero tan irregulares los peruanos que no han hecho las pistas de acceso a la par. Acaban de tener un megapuerto Chancay hecha por los chinos y nadie sabe cómo van a acceder los productos peruanos del interior definitivamente al megapuerto, porque no puede ser por la Panamericana Sur, que está súper congestionada. ¿Lo harán vía cabotaje? ¿Lo harán por tren? No se sabe. Por eso, Perú es una maravilla de boca, es como su selección peruana, Dios mío. Antes de los mundiales es lo mejor del mundo, ahora ni siquiera llegan al mundial. Pese a que cambian de entrenador que cobra pues cifras fantásticas. El Perú es un país con enorme potencial, pero ahí queda. Lo que tiene de malo, además, que tiene un sector público con 18 ministerios cuando solamente necesita la mitad. Y tiene un excedente de personal de 600.000 personas. Y un Congreso que es, y tiene razón la gente en medirlo, según las encuestas, repudiado por la población, con gente de lo peor, con gente que le mocha el sueldo a sus propios empleados, con gente que es delincuente, con gente que aparentemente tiene algunas cosas relacionadas con la prostitución, y etcétera. Y encima, gente que no pertenece al Parlamento, pero de partidos políticos bastante complicados, como es Alianza por el Progreso, que domina en este momento el Ejecutivo, que es una verdadera desgracia, con ministros que definitivamente dan ganas de llorar, ¿no? Como es el caso del ministro de Economía, que ya no maneja nada, como es el caso del ministro de Educación, que es un desastre, y ni qué hablar del ministro del Interior, que es realmente lo peor que le puede pasar a un país que sí tiene serios problemas de seguridad interna. Si a eso se le quiere sumar que este proyecto de Guarma ha tenido lo increíble de las conservas que se suponían de pescado, darlas de caballo, y que definitivamente eso parece ser que está en el entorno presidencial cuando la señora fue ministra, y que por supuesto se defiende hasta con los dientes con el Tribunal Constitucional porque dice que constitucionalmente no la pueden juzgar. Ya se imaginan ustedes de qué estamos hablando, señora que, repito, ha ido a Davos a decir la barbaridad que ella está manejando el país de manera maravillosa, lo cual es absolutamente falso, y que Perú va a ser potencia mundial a nivel de Japón, de China y de los Estados Unidos. Ese es un mal chiste, ¿no? Tenemos enormes problemas en el país. Se vienen las elecciones y por esas cosas increíbles hay 40 candidatos. Es decir, inmanejable. Y de los 40 candidatos, la mitad son chauchi. No van a tener ningún 1% y eso va a complicar aún más las cosas. La región está pasando por momentos tremendos, ¿no? Bolivia es un desastre, Brasil se le fueron los capitales y ha tenido que devolver. Chile, no se sabe qué va a pasar con Chile, con los comunistas en el poder. Argentina está haciendo lo suyo, pero necesita que su población avale lo que quiere hacer el presidente, que aparentemente está en una buena onda, pero ni hablar de Ecuador y el de Uruguay. Sé que la cosa está complicada para esta región, que tiene las esperanzas de que Trump va a ayudar. Nosotros no creemos que eso sea cierto. Uno tiene que realmente hacer las cosas que tiene que hacer. Aquí dejo el comentario un poquito politizado, pero importante. El Perú es un país chiquitito, minúsculo. Sí es cierto que su extensión es inmensa, pero no es productiva en este momento. La productividad en el Perú no funciona por una serie de motivos, muchos de ellos políticos, y porque su denominada clase política, hay que decirlo con toda claridad, es un verdadero desastre.